¿Cómo están, amigos? Un gran saludo para todos ustedes. Desde Pulso Parlamentario tenemos la grata compañía de Ángel Delgado, presidente del Instituto Peruano de Derecho Municipal, y una personalidad que para nada está ajena del quehacer político y la coyuntura que mañana tiene un gran capítulo en esta decisión que va a tomar el Pleno del Congreso respecto a estos 3 congresistas. Recordemos un poco, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Desde cuándo se inicia este tema? Este tema no se inicia desde la difusión de estos llamados Mamani videos, sino desde un poco antes, durante el proceso de la primera moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski de aquella época, en donde se especulaba en primer término, se sentenciaba después, aunque sin pruebas, acerca de que habrían componendas, cartas que pasaban de ida y de venida debajo de la mesa para lograr esta negociación que mantenga en el cargo al entonces presidente. ¿Cree usted que se inicia desde ese momento o aún desde mucho tiempo antes hubo algún llamado tratamiento de estas componendas? Yo creo que la componenda que tiene como objetivo alcanzar la libertad del señor Fujimori de cualquier manera, en primer lugar, y el mantener al señor Kuczynski a pesar de todas las imputaciones que se le hacían, tiene vieja data y ahí hay una coincidencia objetiva. Podemos no tener pruebas materiales, pero el análisis de los hechos y la sincronización de los acontecimientos te permite a ti llegar por inducción, ¿no? O por inferencia a pensar de que ahí hay una suerte de colaboración, una suerte de toma y daca, que efectivamente después, cuando pasa el tiempo y se conocen los hechos, todo el mundo sabe que el indulto Fujimori fue el precio para que la vacancia sea rechazada en primera instancia, porque un grupo de parlamentarios de Fuerza Popular desertó de la votación en ese momento y entonces le permitió a Kuczynski permanecer en el gobierno unos meses más y a Alberto Fujimori salir de prisión. Incluso para quienes pues no son expertos en el análisis político, el lenguaje no verbal de aquella sesión en donde al momento de mirar la pizarra electrónica y contabilizar que no se había llegado al número de votos establecido, ya nos daba una idea de lo que había estado pasando. Habían gestos muy fuertes de reproche en donde no podíamos entender lo que se estaba hablando, pero sabíamos finalmente de qué se trataba, con Kenji como principal, por supuesto, protagonista. Y ahí hay algunos que lo hicieron por altruismo, entre comillas, lo hicieron por humanidad, por cariño al papá o al líder, y otros que, los segundos, ya entraron un poco al business, ¿no? Bueno, yo hago esto y tú qué me das. Y efectivamente eso ya se manifiesta con más claridad cuando estamos ante la segunda vacancia. En ese momento ya era público conocimiento de que había ofertas que hacían los voceros del gobierno, del oficialismo, para ganarse a los disidentes potenciales de Fuerza Popular, ofreciéndole cosas. Cosa que además yo creo que ha podido darse perfectamente con otras bancadas, a las cuales no se sabe, no tenemos ningún tipo de prueba, pero por la misma lógica puede ser que estos parlamentarios que desertaban incluso de su bancada, de su decisión, pudieron haber estado motivados por una razón subalterna y no simplemente por la idílica creencia que la hacían por la gobernabilidad del país y por la continuidad democrática, ¿no? Lo que podríamos llamar como el deschave político. Así es. Se corrobora con estos Mamani videos. Pero vamos, ¿le parece a poder ver síntomas de aquella época en que todavía no se tenían las pruebas o no se conocía a cabalidad con algún medio probatorio audiovisualmente relevante, como vino después, en donde incluso el vocero Daniel Salaverry, el vocero de Fuerza Popular,
daba a entender que sí habían este tipo de prebendas o de componendas o de arreglos. Así es. Pero que ante las inquisidoras preguntas, pues no podía probarlo fehacientemente. ¿Le parece si Totalmente. vemos el video? Ya. Ahí lo tenemos entonces. Algunos medios de comunicación valientes han denunciado algunas actividades, algunos movimientos por parte del presidente en la sombra, el señor Fernando Zavala, el cual estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas con el claro fin de evitar la vacancia. Queremos decirle al señor Zavala y a todos los miembros del gobierno, el señor Kuczynski. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017 y lo que acaban de escuchar es esta declaración a la prensa del congresista Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, haciendo acusaciones sumamente serias respecto a la forma en que vendría actuando tanto la Fiscalía como el gobierno a través de Fernando Zavala. Lo que ha dicho el señor Salaverry en concreto es que por un lado se estarían sembrando pruebas en la Fiscalía, esto para disponer una prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, entendemos a modo de venganza, según la interpretación del congresista, por esta moción, este pedido de vacancia en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero por el otro también ha sido muy directo y claro en señalar que el ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, según la información que él maneja, estaría torciendo voluntades en algunos congresistas. ¿Torcer voluntades cómo? ¿Comprando congresistas? Es la gran pregunta. Muy bien, se exigían a toda voz estas pruebas que luego la historia se encargaría de poner en ojos de la opinión pública. ¿Cuál es su opinión respecto a cómo estaba en aquella época el análisis de la opinión pública con esta dosis de incredulidad? Probablemente porque a quienes eran inquisidores, pues no eran de color preferentemente naranja, Claro, ¿no? claro, no, mire, yo creo lo siguiente. Creo que el conjunto de los hechos al analista político y al estudioso de la realidad y de los comportamientos humanos le permite llegar a determinadas conclusiones. Por supuesto que esas conclusiones que uno llega son parte de una opinión. Y en el mundo político, donde las opiniones son justamente el conjunto de los pareceres y se discute sobre puntos de vista que no tienen las certezas absolutas, sino son posiciones en última instancia subjetivas, ese tipo de imputaciones, de inferencias, de razonamientos son totalmente válidos. Las dos periodistas que intervienen acá le están pidiendo a parlamentarios que se comporten como si fueran fiscales, como un abogado que presenta una demanda y tiene que acreditar un conjunto de pruebas. Pero no estamos ante un momento jurisdiccional, donde hay cualquier cosa que se tiene que decir tiene que ser acreditada. En el mundo del debate político, donde se dicen tantas cosas, por ejemplo, las ideas que ellas hacen son que hay una maquinación del fujimorismo para tumbarse a Pedro Pablo Kuczynski, etcétera, etcétera. Eso es otra opinión. También se le podría decir pruebas, ¿quién ha dicho? Y podría decir que está calumniando. No, son opiniones que son propias de la democracia y la tolerancia democrática nos lleva a nosotros a aceptarlas y a confrontarlas, porque ninguna de esas opiniones se traduce en una imputación que sea más allá de un punto de vista y que se traduzca en una acusación que vaya a producirte un desmérito como una denuncia de tipo penal. Cuando la calumnia, por ejemplo, ¿qué cosa es? La calumnia, del punto de vista del Código Penal, es justamente la acusación falsa, pero que se hace ante una instancia jurisdiccional. Así tiene es. consecuencias entonces. Pero si lo mismo yo lo digo en un partido de fútbol, que Careca hizo tal cosa, tal cuestión, que yo me enteré tal cuestión, eso pertenece al mundo de la opinión. Los griegos, el mundo de la doxa. Y eso hay que manejarlo con tolerancia. Y ese tipo de imputaciones no le corresponden a los parlamentarios. Los parlamentarios desarrollan opiniones y a partir de sus propios análisis. El análisis se combate con otro análisis, con otro razonamiento igual, y no pidiendo pruebas como si estuviéramos en una instancia fiscal o jurisdiccional, donde ahí sí, pues, los abogados sabemos de eso, tenemos que acreditar y sabemos mecanismos para valorar la prueba y descalificar la prueba. Hay toda una mecánica, una ciencia sobre eso. Pero este tipo de opiniones, a partir de comportamientos, yo puedo suponer, pues lógico, los seres humanos tenemos una inteligencia para no solamente describir lo que vemos, sino prever escenarios
a partir de nuestra propia imaginación. Y tenemos algún tipo de razonamiento que nos permite llegar a conclusiones razonables, no ciertas, no absolutamente ciertas, sino razonables. Y eso es lo que ha habido. Ahora, estas suposiciones, estos puntos de vista, después se materializaron cuando se conocieron los Mamani videos. Así es. Esta confusión, digamos, entre doctrina jurídica y doctrina política lleva precisamente a una confusión en la opinión pública. Hay que tener mucho cuidado porque el periodismo puede también ser una gran pista de patinaje, ¿no? Estamos trayendo con mucha irresponsabilidad categorías del mundo jurídico, de la actuación jurisdiccional, al ámbito parlamentario. Cuando se dice, por ejemplo, que un parlamentario no puede ser juez y parte, falso. Ningún parlamentario es juez. Todos los parlamentarios tienen opiniones. Los parlamentarios son representantes de puntos de vista. Y cuando ellos investigan y analizan, lo hacen desde su punto de vista. A ellos no se les puede pedir la imparcialidad que tiene el juez o el funcionario público. Pero ¿cuál es la consecuencia? Por ejemplo, el tema del abajato. ¿Cuál es lo máximo que va a pasar? Hay que decirlo a la opinión pública. El informe final. Es un informe y las recomendaciones que que contenga, ¿no? ¿A quién? A la Fiscalía. Así es. O sea, no pasa de ser una opinión más. O sea, todo lo que se ha discutido va a que sea conocimiento del fiscal y el fiscal evaluará con su autonomía y su criterio si ese informe tiene validez o no para hacer la denuncia penal correspondiente. ¿Se da cuenta? Esto es lo que no termina de entenderse. Entonces confundimos los niveles y tenemos una profunda confusión. Los parlamentarios, repito, son representantes de puntos de vista. Ellos han sido elegidos porque representan a los trabajadores o a los empresarios, creen en el mercado o creen en el Estado. Entonces cada vez que sacan un proyecto de ley a favor de los trabajadores, ¿tú estás haciendo un conflicto de intereses? No, señor, no hay ningún problema. Eso yo creo que hay que decirlo con toda claridad porque hay una enorme confusión. Vamos a seguir viendo esta evolución de cómo se exigían pues, estas pruebas acerca de lo que ya se venía cocinando. Era evidente que a más de un colega del vocero de Fuerza Popular se le habría por lo menos insinuado en aquella época algún tipo de favorecimiento para sus regiones con tal de que pueda dirigir su voto en tal o cual dirección. Veamos esta segunda parte. Usted ha dicho algo también bastante serio, que el señor Zavala estaría torciendo la voluntad de los congresistas que en un primer momento apoyarían la vacancia. Yo lo que he dicho, que estarían tirándose marcha atrás. Lo que he dicho, y tú puedes ver mi conferencia de prensa, es que algunos medios de comunicación han publicado esta noticia respecto a que Fernando Zavala estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas. ¿A usted le consta? Bueno, ahora parece que le consta a más de uno, cosa que en aquella época se tejía un mar de dudas al respecto. Y comprobamos, no sé si precisamente sea Fernando Zavala, pero por lo menos a los involucrados en los videos, claramente claro. el exministro Yufra, el doctor Borea. Mira, yo te quiero decir lo siguiente. Creo que en este mundo del quehacer político, las cosas nos constan no porque tengamos una prueba material irrefutable, sino porque absoluta, piensa mal y acertarás. Sino porque yo he llegado a una conclusión a partir del análisis que hago de la realidad. Si no, no habría analistas políticos, si no, no habría gente que hace en todos los estados, en toda parte del mundo, situaciones que imagina escenarios, que proyecta cosas, que frente a cuando un mandatario en cualquier parte del mundo dice A, porque está buscando tal cosa determinada. Porque entonces, política... no es que eso nos... Entonces, la pregunta que te consta, perdóname, eso es el análisis que yo estoy haciendo. Ese análisis me permite hacer política, me permite conducirme, tomar decisiones. Yo no estoy en un proceso, ni en un laboratorio científico determinando la veracidad absoluta, químicamente pura. Lo que estoy manejando es con elementos de juicio que son válidos y que nos permiten definir actuaciones y prefigurar políticas. Y además que se estaba jugando la presidencia de la República frente a tamaño interés, pues es evidente que nadie da puntada sin hilo. Pero ¿no? por supuesto, pues, ese es un argumento, no hay puntada sin hilo. Eso es algo que desde el punto de vista de la prueba científica no se puede determinar. Eso no es una opinión que corresponde al mundo de la ciencia.
Pero en el mundo de la opinión, de lo razonable, de lo lógico, sí procede ese tipo de razonamientos. Entonces hay que tener la tolerancia y la convicción de que es así. Cuando uno llega a una convicción determinada es porque mis argumentos, mi reflexión, lo más sincera posible, lo más desapasionada posible, me llega a esa conclusión. No significa que yo tenga una prueba material. Si la tengo, mejor. Ya el debate acabó. Si todo fuera transparente y la cosa y cada afirmación en política tuviera su prueba, el debate público terminaría. No habría cómo, no tendría sentido que dos debatan. Pongamos en la computadora lo que dice es cierto un candidato y otro y tendríamos el resultado y del final. El debate se convertiría en litigio, ¿no es cierto? Claro, pasaríamos o en litigio, de un foro a otro. O si no, en una prueba de computadora para saber los elementos. No, no es así. O sea, el debate político tiene esa naturaleza, esa es su virtud, donde los seres humanos, en base a nuestra inteligencia, proyectamos, imaginamos, a partir de una conducta inferimos otra y llegamos a conclusiones. Esas se refutan. Así sucede en toda parte del mundo y así ha sido en toda la historia humana y será por siempre. Esos que quieren encuadrar el debate político, el debate público en casillas jurisdiccionales están enfriando la realidad, la están reduciendo a una parte muy pequeña de ella que no es la más importante siquiera. Pero no fue el único espacio en donde se le prácticamente exigían las pruebas contundentes al vocero de Fuerza Popular. Veamos este siguiente segmento. Y lo que hoy día ha dicho Becerril es realmente impresionante. Por favor, señorita Catalina, ¿podemos colocar el byte? Es que desde el Ejecutivo se estaría haciendo una bolsa para pagar a los congresistas y torcer la voluntad popular. Y no me queda ninguna duda, ya que hace tiempo el presidente, pero Pablo Kuczynski, también quiso llevarse a 30 congresistas fujimoristas. Él todo lo ve negocios. Un presidente que no tiene escrúpulos en recibir dinero de una empresa corrupta como Odebrecht, aprovechando su situación de premier y ministro de Economía y Finanzas, obviamente no va a tener ningún escrúpulo para quedarse entorneado en el cargo. Ahora, él dice que en el Ejecutivo están haciendo una bolsa para comprar congresistas, ¿no es cierto? Primero, ¿quién es su fuente, señor? Esto es muy grave lo que usted denuncia, es demasiado grave. Bueno, tan grave que terminó por finalmente inclinar el lapicero del presidente Kuczynski y hacerlo firmar su carta de renuncia. El decir una bolsa no significa que hay una bolsa con efectivo contante y sonante adentro. Puede ser una bolsa de ofertas, de obras, de contratos. Mira, esa declaración del señor Becerril es exactamente igual a quienes decían meses atrás de que apenas inclusive el gobierno se inauguraba, de que había una voluntad del Congreso de dar un golpe de Estado. O sea, esa acusación de golpistas, esa acusación de que van a destruir la democracia y lo demás, se decía abiertamente y se decía con mucha suficiencia y se refutaba, pues. Pero a nadie se le ocurre. ¿Y tus pruebas? ¿Y por qué dices tal cosa? Eso es gravísimo. Porque ese caso es una imputación de, oye, ese romper con la democracia, eso es atentar contra el sistema político de libertades y que la democracia nos provee. O sea que una cuestión de ese tipo como que se lanzaba con toda ligereza, ahí sí es válida. Y cuando se dice, están comprando voluntades, ahí sí eso es un pecado, no se puede decir. Bueno, las cosas hay que mirar con el mismo rasero. Ambas, las dos, son opiniones políticas legítimas que van a ser confrontadas con la realidad y en el debate público. Y finalmente la ciudadanía sacará una opinión. Y los hechos dirán más adelante si hubo pues efectivamente un camino en esa dirección o no. Y justamente el llevar hacia el campo jurídico lo que realmente le compete al ámbito político puede estar también llevando a confusión en la opinión pública respecto, por ejemplo, a que hayan sido manipulados, formateados, visualizados previamente, editados los videos del señor Mamani. Esto es un ámbito exclusivo de la Fiscalía y el Poder Judicial, más no del Congreso de la República para emitir el juicio que va a emitir en las próximas horas. Cuando se habla de manipulación, en sentido estricto se está refiriendo cuando tú tienes una actuación
un original, un libro, un texto cualquiera, y un tercero lo interviene y lo transfigura, lo modifica. Pero si yo soy el autor de un texto, de un video, de una obra cualquiera, todas las actuaciones que yo haga son genuinas, son propias. Ahí no hay manipulación alguna. ¿Correcto? Entonces, ahí la palabra manipulación es inexacta, porque da a entender de que hay una tercera persona, distinta a los que han participado, que estaría cambiando los contenidos. Y eso entonces tiene que aclararse. Eso también requiere probanza. Ahora, eso no se puede decir, porque finalmente, si yo he hecho un escrito para hablar, ¿no?, y he puesto mis palabras, luego he borrado he puesto otro concepto, eso es lo que yo he dicho. Esa es mi manifestación. Si es insuficiente, no dará efectos. Y si es importante, sí tendrá un impacto determinado. Nos hace acordar, por ejemplo, las agendas de Nadine. El hecho que hayan salido de la casa, hayan sido revisadas, hayan sido fotocopiadas y aparecido en un medio de comunicación no significa que se haya alterado el contenido. El sacarle la memoria a un reloj que graba y poder visualizarlo en una pantalla de computadora no significa que se haya alterado tampoco el contenido. Bueno, yo no conozco cómo funciona el tema tecnológico, pero en el caso de la agenda sí, salvo que alguien diga, no, aquí se ha cambiado, aquí había una página que no era, aquí donde decía blanco se ha puesto negro. Si no, ahí hay un error gigantesco y yo creo que a veces en el mundo periodístico se dejan pasar las cosas con ligereza y no hay un criterio de ser profundo en los conceptos que se utilizan. Manipulación implica, en sentido estricto, una intervención extraña. Pero si yo soy el que he hecho una obra, un escrito, un video, una canción, nadie me puede a mí acusar de manipular mi canción, mi escrito, mi video, mi proyecto, mi obra. En que sea claro, pues. 20 segundos para finalizar respecto a lo que en las próximas horas puede ocurrir. Va a marcar evidentemente un hito más en la historia reciente política del Perú, la decisión que se tome con estos 3 congresistas. Mira, yo estoy un poco sorprendido porque todo el país, incluyendo las señoras que hoy día hemos tenido oportunidad de escucharlas, cuando se conoció el contenido de estos videos, reaccionaron ofendidas y dijeron que el presidente de la República debía ser vacado. Y fue tan contundente que incluso miembros del oficialismo salieron a decir que ellos iban a votar por la vacancia. Y fue tan contundente la cosa que ya no hubo que votar nada porque el presidente renunció. Pero no renunció porque se le ocurrió, sino porque era evidente que iba a perder la votación. ¿Correcto? Entonces yo pregunto, si esos argumentos que llevaron a todos, sin excepción, a tener una convicción de la actitud de incompatibilidad de intereses que tenía el presidente de la República y que además había mecanismos que estaban comprando voluntades, fue lo que provocó la masiva actuación del Congreso, la unidad que hubo en esos momentos, salvo algunos oficialistas, para provocar la renuncia presidencial. Yo no puedo entender cómo esa razón hoy pretende ser anulada, desdibujada, dejada de lado y pasar por alto a los responsables que están ahí en blanco y negro con sus propias palabras, diciendo cosas que todos entendemos porque todos hablamos castellano, y finalmente se diga que ahora no hay pruebas suficientes. Entonces, si así fuera, si ese razón fuera válido, nunca se ha debido sancionar al señor Kuczynski. Lógico, porque entonces, yo aquí lo que apelo es un tema de la coherencia. Si esta fue la razón para vacar a Kuczynski y para imputarle todo lo que se le imputó, no puede ser que ahora este elemento sea desdibujado y se quiera un poco manejar en función de cálculos políticos de las correlaciones para una futura mesa directiva. Si eso pasara, el Congreso ahora sí se va a desprestigiar a fondo, no por el tema de las rosas ni los frigobares o los televisores, que yo creo que es una cosa de menor cuantía, realmente no tiene importancia, pero sí que el Congreso actúe con esta incongruencia y sea incapaz de actuar como corresponde ante hechos evidentes que motivaron además la caída del presidente de la República, yo creo que traería por los suelos el prestigio del Congreso. Espero que no suceda de verdad. Muy bien, yo le agradezco por su tiempo y por la amabilidad de acompañarnos aquí en Pulso Parlamentario. Y a ustedes, amigos, también por su audiencia. Será hasta una próxima oportunidad. Continúen con Congreso Televisión.